Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde Ponte el Sombrero, acá desde la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México. En este miércoles, siempre les tengo que preguntar la fecha. ¿Qué miércoles es? ¿Te acuerdas Hoy de es la fecha? miércoles Pues 6. 6, sí, gracias. Miércoles 6 de junio, siempre pregunto la fecha. Nomás sé que es miércoles, que a gusto vivo, ¿no? Miércoles 6 de junio del 2018, transmitiendo, pues ahora sí que como se dice a través de las redes y de toda esta tecnología para el mundo entero. ¿Y por qué no, verdad? Pensar que nos están viendo en todas partes. En esta ocasión estoy tan emocionada. Las otras veces les he dicho que me siento muy feliz, pero ahora aparte de feliz estoy muy emocionada porque me acompaña aquí a la mesa de Ponte el Sombrero y agradezco que hayas aceptado la invitación a pues una gran amiga y de mis hijas también, quiero pensar, sí, porque, ay, es que te quiero decir tantas cosas que me voy a hacer bolas, ahí A ver, tú me ayudas, ¿no? vamos poco a poco. Poco a poco. Está con nosotros Patti Godoy. Patti Godoy es la directora, periodista, por supuesto. ¿Eres licenciada en periodismo, Patti? Soy licenciada en periodismo. ¿Egresada? Estudié Derecho en la Unison Ah, y me licencié, no terminé de la carrera de Derecho, empecé a trabajar y me licencié en en periodismo. En periodismo. periodismo. ¿Aquí mismo en Sonora o Sí, en México, en en México. la Ciudad de Sí. México? Sí. Sí, sí. No me digas en México porque resulta que Sonora también es México. Claro, claro, sí. No, es una broma que siempre decimos, Pati, porque, bueno, recordarás que yo aparte doy los recorridos guiados ahí en el Palacio de Gobierno Claro. y tenemos unos bellísimos murales y en ocasiones recibimos visitantes y luego les preguntamos, ¿de dónde nos visitan? Y nos dicen, de México. Y Claro. entonces, sobre todo cuando era el exgobernador, el anterior del anterior, escuchaba a veces y se regresaba, ¿no? Y a su modo, como es él, les decía siempre, ¿de dónde? ¿De qué parte de Sí, entonces les México? decía yo, señor gobernador de México, pues Sonora también es México, decía así de su modo, él no echado para adelante, como dice él. Pero bueno, ok. Está aquí con nosotros en esta ocasión Patti Godoy, repito, porque nos viene a platicar de, además de un poquito de la vida de ella, que no estés pensando que te nos vas a escapar en ese rubro, nos viene a platicar de esta maravilla que tengo en mis manos, los desiertos de Sonora. Este es el libro o la revista, ¿cómo le dices tú? Libro revista, Ajá, sí. porque tiene, bueno, tiene bueno, Sí, el las tamaño, dimensiones, ¿no? ajá, La sí. dimensión de una revista, pero realmente o sea, lo trabajamos y lo concebimos como siempre, Ajá, como un libro, y ajá, ok. iremos contando Que es la primera etapa de lo que fue un proyecto tuyo. Digo yo que fue porque ya ahora es una realidad, pues ya no sí, podemos sí. decir que es un proyecto, es una realidad. Esta es la primera etapa de lo que fue ese proyecto y la segunda etapa fue... Es un documental interactivo web que se llama también Los Desiertos de Sonora. Y como bien dices, este forma parte de un proyecto más grande, Ajá, que es un proyecto cultural, transmedia y internacional también, ajá. porque se ha construido en los últimos años entre Barcelona, donde yo vivo desde hace 8, y Sonora. Hemos estado constantemente yendo y viniendo y dialogando también con escritores y con mucha gente de Hermosillo y con gente que vive en Barcelona. Ujú. Entonces hemos establecido ahí unas relaciones bastante interesantes que se reflejan pues en el libro, pero también en el documental. Así es. Aquí públicamente yo en primer lugar le quiero ofrecer una disculpa a Patti porque no pude asistir a tu presentación en el Festival del Pitic que acabas de presentarte ahí con tu documental. Y es una disculpa, pero además déjame contarte algo muy curioso. Yo tenía todo el deseo de estar ahí en esa ocasión porque me llamaba mucho la atención ver el documental en sí de los desiertos de Sonora. Pero por X motivo no pude asistir en esa ocasión y cuando nos contactamos, ahora sí, voy a tener que decir de quién es hija, aunque mucha gente lo sabe, tal vez algunos que están conectándose con nosotros en esta transmisión en vivo no lo sepan. Es hija de una gran amiga nuestra, hija de Armida Bernal,
también una mujer muy emprendedora, una mujer que ha dejado una gran huella en el periodismo de aquí de Sonora y, ¿por qué no decirlo?, de otras partes también. Y entonces cuando nos contactamos tu mamá y yo, y se nos presenta la oportunidad de que estés tú aquí en un día como hoy conmigo, wow, dije, siempre voy a poder apreciar lo que es entonces el documental y además la voy a tener solita y para mí. Bueno, compartida con quienes nos están viendo, ¿no? Entonces, no estuve ahí, pero he de decirte que por supuesto que ya me fui a ver el documental. Me gustó mucho y de esa forma dije, es que yo tengo que conseguir el libro y Claro. tengo que entrar a verlo, porque si bien, Pati, es, mm, es el mismo, Los Desiertos de Sonora, el mismo título, creo que es algo totalmente diferente también, una cosa de otra. Sí, lo que hace el documental es abrir una puerta y una vez dentro se abren muchas más, ¿no? Y una de ellas es el libro y es una invitación, el documental es también una invitación para seguir como profundizando en esta historia que es bellísima y de la que yo estoy profundamente enamorada. Los Desiertos de Sonora al final pues es un homenaje a Sonora, a mi tierra y a sus desiertos, ¿no? Esta es una historia que llega, digamos, a nuestras, que la empezamos a mascullar hace ya algunos años, a partir de que yo leo un libro. Sí, hasta ahí. Hasta ahí No nos digas todavía qué libro, porque a ver, vamos a recapitular un poquito, si me permites. Sí, claro. ¿Cómo es? Te he visto en las entrevistas y luego pensé, bueno, ¿y yo ya qué le pregunto si ya todo el mundo le preguntó de todo ya? Pero a ver, vamos para atrás. ¿Cómo es que llega a ti, a tus manos, el libro de Roberto Bolaño? Primero vamos a ese día. ¿Quién te lo pone en tus manos o cómo decides tomarlo? ¿De dónde lo tomas el libro? Pues supongo que como llegan a veces los libros por, no sé, por el azar, por la casualidad. Yo desde hace muchísimos años, desde jovencita empecé a leer, entonces ya la lectura ya estaba en mi vida, ¿no? En ese momento, en ese 2010, que es cuando yo comienzo la lectura de ese libro. Justamente en ese momento estaba preparando mi viaje para irme a vivir a Barcelona, entonces se dan como una serie de circunstancias que me hacen quizá también como parar un poco más las orejitas, ¿no? Al momento de estar leyendo Los Detectives Salvajes y en el último capítulo encontrarme que ese capítulo se desarrolla en Sonora y que cuentan un viaje, un recorrido por los pueblos, por las carreteras, por los paisajes que a mí me eran muy cercanos, ¿no? Entonces se quedó allí como todo este mundo de ficción, porque Roberto Bolaño, el escritor, nunca estuvo físicamente en Sonora, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo él había sido capaz de describirlo de una manera tan extraordinaria. Ajá, así es. Tú entonces aplicas tu conocimiento del periodismo también, quiero creer, como tú llevas acá una crónica de un viaje, ¿sí? Sí, yo... De tu viaje de regreso. Es mi viaje de vuelta a Sonora, sobre todo lo que narra el documental losdesiertosdesonora.com. Es un viaje de regreso utilizando la novela de Roberto Bolaño y el Atlas de Sonora de don Julio Montaner, que ahora entraremos a esa parte de la historia. Sí. Esos dos libros yo los tomo como... sí, como pretexto, como hilo narrativo para regresar a Sonora, para recorrer esos mismos caminos que trazó Roberto Bolaño en su novela y mezclar mis propios recuerdos, mis propias vivencias, mi mirada también como autóctona y bueno, construir ahí un diálogo entre estos otros elementos, ¿no? La novela y el Atlas. Cuando estaba yo preparando el material para platicar contigo,
Me llamaba la atención una frase donde decía un viaje de regreso por si te das cuenta le puse signos de interrogación donde dice por los fascinantes desiertos de Sonora, porque yo misma me preguntaba eso, ay, ¿a poco sí son fascinantes los desiertos de Sonora? El desierto que yo más tengo presente es cuando, como dices tú en los viajes, íbamos, a nosotros nos gusta viajar en carro también. Sí. No solamente en avión, y nos vamos, aunque mucha gente nos dice, pero ¿cómo? Nos vamos desde aquí a Tijuana en carro. Y la primera vez que nos fuimos en carro, recuerdo, Pati, que nos desviaron, había un problema en la carretera, no sé, no me acuerdo ahorita, creo que por Sonoita fue la desviación, ¿sí? Sí, gracias. Entonces nos mandaron hacia Puerto Peñasco, sí. Y luego tuvimos que tomar la famosa carretera la costera, sí. Que se llama, que estaba así como muy nueva todavía. Y entonces por un lado decíamos, ay, qué suave, vamos a conocer una carretera nueva, la habían publicitado mucho, pero nada, que era desierto y desierto y desierto, para donde volteabas no había nada a los lados, y a mí me empezó a entrar así como una angustia, porque además era primera vez, y yo como que necesitaba saber qué tanto me faltaba para llegar a algún lugar con civilización, decía yo, y no había nada, y entonces para mí fue una experiencia angustiante. Y cuando empiezo a leer y a preparar, te repito, para esta plática contigo, dije, ¿cómo que la Pati Godoy dice que los desiertos son fascinantes? Y a mí me acuerdo que me dio hasta como hiperventilación, ¿no? Cuando iba por ahí. Pero cuando ya entro, repito, a mí me ha gustado más, disculpa, el libro que el documental, lo cual no quiere decir que no me guste el documental. No, es que me encantó también. Sí, sí. Pero el libro me tiene a mí todas las tardes leyendo capítulo por capítulo. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿en dónde está, para que la gente que nos está viendo, lo fascinante de los desiertos de Sonora? Sí, me gusta pensar que yo también cuando vivía aquí, quizá tenía como esa visión como más, más quizá de local y de sí. que todo te es tan conocido y tan cotidiano que termina como por ser bonito y por ser relevante y ¿no? Entonces yo creo que a mí la distancia me ha hecho también como volver y mirar todo esto que tenemos de una manera diferente. O sea, la distancia me ha ayudado como a rejuvenecer un poco la memoria y la mirada también sobre este lugar. El desierto en general ha sido como representado como eso, ¿no? Como un pedazo de arena donde no hay nada, ¿no? Árido. Pero en Sonora lo maravilloso que tenemos es que tenemos una diversidad en el desierto, es decir, por eso hablamos de los desiertos de Sonora, porque no vemos el desierto como algo único y todo igual, ¿no? No es un campo de arena donde no hay absolutamente nada, pues tan desierto es el Pinacate, como la costa, como es muy, muy diverso, incluso donde hay cerros, eso es desierto, ¿no? Geográficamente Sonora es muy, muy diverso y muy bello, ¿no? Yo creo que hay una especie de magia del desierto, hay un lenguaje que ahí también representa como muchísimo esa resistencia de los pueblos, como también somos una sociedad resistente que vivimos en un lugar con condiciones totalmente, ¿no? Como adversas, sí, sí. Y cómo nos hemos, ¿no? Fortalecido y yo creo que tenemos también mucho como que dialogar con nuestro entorno, ¿no? Y que a veces no lo hacemos. Entonces sí creo que a mí este viaje de regreso me ha como eso, como redescubierto mi tierra. Sí. Ajá. Y como bien decía Roberto Bolaño, ¿no? Que decía que todos terminamos en uno u otro momento buscando el desierto también, ¿no? Sí, él me ha encantado también la obra de él. Él, inclusive ahorita que hablabas de que nos ha fortalecido, de la resistencia, él leí por ahí que en un momento dijo, yo soy como un marín, donde me pongan resisto.
Entonces yo creo que los sonorenses también somos muy así, ¿no? Somos muy así, claro, claro. Y yo creo que esto es lo maravilloso de un proyecto cultural que te enseña a Roberto Bolaño y a su obra, que te enseña también la figura relevantísima de un hombre como don Julio Montané Martí, que es un chileno que llegó a Sonora hace muchos años, Así en el es. 73, si mal no recuerdo, que además dejó un legado, porque él ya murió, pero dejó Sí. un legado intelectual, académico enorme, que creó el Atlas de Sonora, un compendio hermoso, un artefacto maravilloso que era un compendio de mapas, de dibujos, de información geográfica e histórica sobre Sonora, y que ese atlas llegó a manos de Roberto Bolaño y le sirvió a él Platícame, en ¿será algún cierto? momento. ¿Tú crees que es cierto que él lo sustrajo así de repente, como cuentan aquí? Porque por el tamaño del libro, pues, ¿en dónde se lo iba a guardar para sacarlo? Sí, ¿O cómo se hace él? Entiendo, pues, que fue una vez a visitar a Bruno, a ¿no? Bruno. A Bruno, pero me encanta porque está escrito que dice, y de pronto se topa con el Atlas y lo sustrae, ¿no? Sí. Pero ¿en dónde lo iba a guardar? Me puse yo a Sí, pensar, ¿no? sí, sí. Pues Bruno Montané, hijo de don Julio Montané, un gran poeta que vive desde hace muchísimos años en Barcelona, era un amigo íntimo de Roberto Bolaño desde que se habían conocido en México los dos chilenos que habían estado viviendo allí unos años. Después Bruno va a vivir a Barcelona, después Roberto Bolaño llega también a vivir allá. Pues en aquella época Roberto Bolaño y Bruno pues se frecuentaban y en algún momento Bruno le presta Sí, sí, sí. el Atlas, es decir, Ajá. es una manera de hablar quizá Sí, sí, sí. que dice que lo sustrajo, pero Bruno habla de que esto fue un préstamo eterno, ¿no? Ujú, Entonces ujú. el Atlas nunca regresó a las manos de Bruno Y aunque se lo y quiso intercambiar, ¿no? Porque tengo entendido que el Atlas, el que tenía Bruno, estaba dedicado por su sí, padre, sí, por sí, Julio sí, Montané, sí. porque don Julio Montané tenía esa costumbre de los libros que él editaba o que publicaba, se los dedicaba a sus hijos, a Sí, su familia, y entonces Bruno lo tenía dedicado. Y claro. algunas veces intentó intercambiárselo a Roberto Bolaño, pero creo que fue imposible. Eso es lo que cuenta Bruno. Además, su texto, el texto que escribe para este libro, es valiosísimo porque por primera vez cuenta como toda esa historia, esa entrehistoria que hay Ujú. detrás bueno, del Atlas, de Bolaño. Hay gente que duda de que realmente el Atlas haya ayudado o que el Atlas haya sido consultado por Bolaño. Hay gente Ajá, que duda, ajá. pero bueno, hay también muchas pequeñas huellas en el libro de los detectives salvajes que dejan entrever que Bolaño Que sí lo realmente revisó. sí lo consultó, sí Sí. consultó algunas de las informaciones que le ofrecía el Atlas de Sonora. Seguro fue alguno de los tomos que no fueron a parar a la bañera. Bueno, en fin, pásame el teléfono. Tú ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. No les vamos a explicar mucho a qué nos referimos con los tomos que quedaron en cierta bañera de cierta persona, Es para una que lean invitación, el sí, no libro, vamos a ¿verdad? hacer Sí, spoilers, sí, sí, es una sí, 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 invitación para sí. que lean el libro. El libro de momento no se puede encontrar, no se puede comprar en Sonora, no se pueden Qué comprar en lástima, México sí, sí, sí. todavía. Ajá. Y digo todavía porque tengo la confianza de que en los próximos meses, en los próximos años, este libro se pueda publicar, esta Ujú, misma versión, pero en un formato más pequeño, se ajá. pueda publicar aquí en México y que pueda también pues ser Estar a la mano, ¿no? Al ¿no? A la alcance de mano de todo el mundo, muchísima ¿verdad? gente y que se Sí, sí. conozcan pues estas historias maravillosas que cuentan grandes autores como Juan Villoro, Bruno Montané, eh, Fernando Saucedo. Fernando Saucedo Lastra, que es un académico que hace un texto maravilloso sobre la Maravilloso. cartografía, sobre la obra, y ligando la obra de Bolaño con la cartografía. Ujú. Pues hay muchísima Nuestra gente. amiga Zaira Monroy. Sara Monroy, que escribe un texto muy, muy bonito, muy Ujú, sentido, que ujú. nos interesaba muchísimo que la voz de los series Ajá, estuviera de los también en este Conca. libro, claro, porque pues
son ellos los, digamos, Pues ellos los viven, habitantes sí, por sí, excelencia, así ¿no? es. Del desierto de Así es, Sonora. sí, así es, sí. Hay escritores también sonorenses como Iván Ballesteros, como Franco Félix, otros grandes cronistas mexicanos como Diego Enrique Osorno, Óscar Martínez, que es salvadoreño. Bueno, realmente es un elenco extraordinario. Y cada uno de ¿qué son, Pati? Entrevistas. Cada una de las publicaciones, o sea, Son ensayos, hay crónica periodística, pues ensayo más literario. sí, pero me refiero a que cada uno de los capítulos, por llamarle así, del libro, si bien tienen un hilo conductor, que yo diría que son o los detectives, o Roberto Bolaño, o la misma Patti Godoy, Sí. es el hilo conductor. Sin embargo, también los puedes leer individualmente, pues independientemente. Sí, sí, sí. A mí me encantó que Fernando Saucedo, por ejemplo, dice, Roberto Bolaño escribe una obra nómada. ¿Cómo es posible, me pregunto, siendo Roberto Bolaño un escritor sedentario? Porque como bien dices, lo escribía desde allá, no era en realidad un hombre que viajaba precisamente a los lugares de donde escribía, y sin embargo lo describen como un escritor, como su escritura como nómada. ¿Cómo podemos explicarnos eso? Sí, es verdad que Roberto Bolaño, quienes lo conocieron de cerca, cuentan que no era un gran viajero, que él realmente vivía inmerso, vivía para y por la literatura, ¿no? Él escribió muchísimo y pasaba pues largas temporadas escribiendo en su casa de Blanes, que fue donde vivió la mayor parte de su vida y donde murió. Y donde el salón de la biblioteca principal de ahí de Blanes tiene inclusive su nombre, ¿no? Del de la biblioteca, que como se dice, tal vez la biblioteca debería llamarse Biblioteca Roberto Bolaño y no solamente una sala de lectura, como está ahí. El poeta y novelista chileno, controvertido, ¿sí? Porque hay gente que, bueno, como toda la gente que se dedica a las letras, a la cultura, tendrá admiradores y tendrá gente que opina, detractores, Sí. que dice, no, 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 es que son producto del marketing editorial más que de otra cosa. Sin embargo, bueno, ahí están sus obras para quien quiera leerlas y criticarlas, Sí, ¿no? volviendo un poco a esto que mencionabas del viaje Bolaño lo que demuestra es que sin él ser un gran viajero y aludiendo un poco a lo que decía, a lo que escribe Saucedo Lastra, él era un nómada, pero porque con su literatura él hacía viajar y ese es el gran poder que tiene la literatura en mayúsculas, ¿no? Esa maravilla de una mente prodigiosa que nos hace a sus lectores viajar por todo el mundo, ¿no? Sin ni siquiera... ahí mueve la palabra también metaviajero. ¿Cómo me ayudas a Sí, describir eso? pues es Jorge Carrión. Jorge Carrión es un gran escritor, periodista, cronista, crítico literario, crítico cultural. Sí. Es un hombre muy joven y que además es un gran sabio y que está muy pendiente de todas las nuevas, o sea, del mundo contemporáneo, de lo que está ocurriendo. Pues Jorge Carrión, él ha acuñado esta frase, esta palabra que es la del metaviajero y que es aquella persona que viaja, pero él dice aquí lo voy a buscar porque Ajá, sí, adelante. entonces, él habla de que lo que hacemos con los desiertos de Sonora es un metaviaje, ¿no? Es también asumir el papel él habla de epígonos, ¿no? El epígono es aquella persona que va tras las huellas, siguiendo las huellas de alguien o de algo, ¿no? Y nosotros de alguna manera con los desiertos de Sonora seguimos las huellas literarias de Roberto Bolaño y de esos trazos que hace el Atlas de Sonora. Me encantó también donde dice, yo creo que tú también has de tener ese tipo de sangre que decía Bolaño que solo tienen los que han escrito y leído, diría yo, así como tú, el libro de los detectives salvajes, ¿no? Ha de ser, dice él, un tipo de sangre especial el que corre por las venas, ¿no? Bueno, no lo sé, pero mira, aquí está. Jorge Carrión dice, el metaviajero no va, vuelve. A menudo descubre un territorio siguiendo las huellas de un escritor anterior.
A mí me gusta, dice Carrión, la palabra epígono, cuyo sentido recto es precioso, aquel que sigue las huellas de otro. Bolaño, que no fue un metaviajero en la realidad, sí fue en su literatura, porque él sigue huellas textuales. Su Desierto de Sonora es regresar a viajes que él había leído previamente, ¿no? Entonces, qué admirable, ¿no? Sí, 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 además es, bueno, yo recomiendo muchísimo la lectura de esto que escribe Jorge Carrión y de profundizar un poco más en todo este concepto del metaviajero. También a través del libro, en el libro hay un códigos QR donde con la lectura del... O sea, bueno, tenemos que tener un lector... el escáner del celular. Un lector del QR, un escáner, que es una aplicación que se baja y de allí, y una vez lo lee, aquí te abre una entrevista con cada uno de los autores del libro. Así que también hemos intentado como hacer uso de la tecnología. ¿Y cómo, Pati, cómo concibes y consigues en esto? ¿Cómo se hace para conjuntar la tecnología, la lectura, todo? ¿Quiénes te han apoyado? ¿Esto es una coedición o cómo es la historia de esto? Detrás de todo, de los Desiertos de Sonora, está Altair Magazine. Altair Magazine es una revista de periodismo, de cultura viajera, con mucho prestigio y con muchos años detrás de trabajo en Barcelona, tiene sede en Barcelona. En Barcelona hay una librería, la librería Altair, que es una de las más importantes librerías de viajes de Europa, y Altair Magazine forma parte de esa empresa, digamos, de esa marca, de esa empresa cultural. Y detrás de todo este proyecto, como digo, está esta revista que ha dado todo el respaldo a este proyecto. Nos han apoyado, un apoyo inestimable, el del Instituto de Cultura y de la Secretaría de Educación de Sonora, que han apoyado este proyecto desde un principio. Entonces, para llevarlo adelante, pues hemos necesitado de la complicidad, del apoyo de mucha gente. Sí, por eso te preguntaba, porque de pronto la gente verá que tenemos el libro aquí y consideran que es algo relativamente fácil, ¿no? Ah, pues se pusieron, hicieron un libro y ya. Pero quienes hemos tenido la dicha, porque también tengo por ahí algunos libros que me ha tocado publicar, y de veras que es una dicha cuando lo ves ya impreso y demás. Pero todo lo que hay detrás, pues no, todas las puertas que hay que tocar, más tú que no estabas aquí mismo en Hermosillo, en Sonora, ¿quiénes han sido tus cómplices acá desde Sonora? Pues, y que a lo mejor debían estar aquí, ¿sí? Sí, porque es que este es un trabajo colectivo, este es un proyecto absolutamente colectivo. Desde Barcelona hay muchísima gente, está sobre todo Pere Ortín, que es mi compañero, mi pareja, y que ha estado junto conmigo, pues trabajando en todo el concepto de cómo haríamos, qué sería esto, un libro, un documental, después será también una exposición. Entonces hemos estado trabajando, hicimos los viajes a Sonora juntos, todas las fotografías que hay en el documental son suyas y son mías. O sea, ha habido un trabajo en conjunto, primero con Pere Ortín, pero también con todo el equipo de Altair Magazine, que han también trabajado en el diseño, en arte, en sonido, etcétera. Hay muchísimo trabajo detrás. Es verdad que no es nada fácil. Ojalá solo querer hacer las cosas, no lo sería imposible. Hay mucho trabajo detrás. Y en Sonora, pues también muchísima gente, sobre todo mi madre. O sea, mi mamá ha estado aquí. Es verdad que el hecho de no estar todo el año aquí, pues necesitas también alguien que te ayude para establecer contacto con gente. Está Luis Alberto Medina, un gran amigo y colega periodista, que ha creído desde el principio en este proyecto y que lo ha apoyado incondicionalmente. Es que desde ahí empieza el trabajo, ¿no, Pati?
cómo convencer a la gente, ¿no? O sea, cómo buscar a los aliados idóneos o a las alianzas idóneas para llevar a cabo esto, porque me imagino que fueron noches tuyas de estar pensando, es que me gustaría hacerlo, es que, y en las mismas noches creativas, quitar, borrar, subir, bajar y llegar al momento en que ahora sí, ya tengo mi idea, ahora voy a venderla, o sea, no me refiero económicamente, sino contagiarles pues el Claro. entusiasmo de cómo conseguir el apoyo de tanta gente. Sí, sí, sí. Pues como todo proceso creativo, ¿no? Que a veces, bueno, que necesita también muchas noches sin dormir, mucho esfuerzo, mucha pelea intelectual también, porque hay que Sí. tomar decisiones en un momento dado de si vamos por aquí, si no, decisiones estéticas, decisiones de contenido, Ujú. decisiones de a quién íbamos a invitar a participar para que escribiera para el número del libro, decisiones con el documental de, bueno, esta foto sí, esta foto no, este color Ajá. no, este sí, es, la voz en off sí, la voz en off no. Qué Hay, padre, pero qué padre sí, todo sí, eso, ¿no? sí, ha sido un proceso, como digo, muy complicado, pero muy bello, porque lo que hemos conseguido hasta ahora pues nos satisface, y luego toda también la retroalimentación que hemos recibido estos días, sobre todo a Ujú. partir de que presentamos el documental, pues ha sido muy positivo, muy lindo. Es lo que esperabas, es lo que tú, cuando ya lo viste, pudiste decir, esto era lo que yo quería. Sí, o sea, yo desde que vi el libro, porque el libro lo presentamos el año pasado, en octubre, en Barcelona, y luego hicimos una presentación también aquí en la Feria del Libro en noviembre, y yo me siento muy orgullosa de esto. Al Claro. contrario, yo digo, es que qué belleza, qué Ujú. cosa, qué objeto más bonito hemos conseguido. Claro, sí, sí, sí. Y aquí hay el trabajo pues de gente muy profesional que sabe muy bien, en el caso del libro, de esto de editar un Ujú. libro, y de darle un sentido también, porque esto podía salir pues algo que no se entendiera, ¿no? Ujú. Pero se ha conseguido pues hacer un proyecto que se entienda, que tenga sentido Sí, y sí, que sí. guste. Y repito yo la palabra y que contagias, porque créanme, sinceramente se los digo, tienen que leerlo, tienen que tenerlo en sus manos, tienen que ver el documental. Empecemos porque vean el documental, ese está a la mano de todos ustedes ya. En este momento, bueno, cuando termine esta transmisión en vivo, ahorita no nos corten todavía, pero ya pueden entrar a www.losdesiertosdesonora.com y ahí de una forma novedosa, ustedes van viendo capítulo por capítulo o se brincan uno o le dan para adelante, pero tienen que verlo porque de ahí, de ver el documental, yo les aseguro que van a empezar a buscar el libro. Y el libro te lleva y te transporta no sé, a épocas, a recuerdos, te mueve fibras. Me encantó, por ejemplo, leer, se me va ahorita el nombre, tú los tienes más familiarizados, pero el autor de ahí que narra de lo de su mamá, Franco Franco, Félix. exactamente, Franco Félix, esa fue una de las que me gustó mucho, o la gente del grupo musical, Ay, ese que texto es esa maravilloso. historia me Sergio encantó. González Rodríguez, que, bueno, un gran periodista, escritor y ensayista mexicano que murió el Ujú. año pasado. Ah, mira, sí. Y este texto es uno de los últimos textos Pues más que él valioso, ¿no? escribió, valiosísima, y además una maravillosa persona. Y yo creo que a mí, si me preguntas cuál es mi texto favorito, pues es mi Ruta al Noroeste con soundtrack de Sergio González Rodríguez. Es mi texto Yo favorito de este. viajé con Maravilloso. ellos, en serio, venía junto con ellos, y luego cuando mencionaba la música, no, pues de mi época, la música, entonces Ajá. yo leía lo que hablaban de los Creedence y de los Beatles y de todo, y yo viajé con ellos ahí, entonces dije, mira, se sigue logrando esto que tal vez era el deseo de Roberto Bolaño, que al leer parte de también de su libro, de su obra literaria, pues vamos todos viajando juntos, ¿no? Sí. Sí me entristecí, como dices, bueno, no les vamos a contar todo, pero cuando el final de los detectives y lo que hicieron, ay,
Bueno, con la famosa cesárea. La Ay, cesárea Tinajero, sí, ¿no? sí. Que es la razón por la que los detectives en la historia que cuenta Bolaño pues vienen, ¿no? A Sonora a buscar a la Sí. gran poeta. Ajá. Y lo que sí no puedo dejar de mencionar, mencionan a Navojoa en el libro de Bolaño, ¿sí? ¿Sí? Pasa por Navojoa, sí, no fue como el caballo blanco que nos brincó, porque el caballo blanco de Cajeme se viene ya creo que hasta por acá, y siempre digo, ¿y Navojoa? No, ellos mencionan, citan, y además bien escrita la palabra Navojoa, porque de pronto los extranjeros escuchamos Navajoa, les cuesta trabajo. No. A mí, yo cuando leí que pasaron por Navajoa los detectives, dije, ¿y dónde estaría yo cuando pasaron por ahí por Navajoa, no? Sí, pues como por Navojoa. Es que ellos vienen, hacen el viaje que hemos hecho mucha gente cuando venimos desde la Ciudad de México Iban a en Caborca. carro. Y ellos pasan, pues entran por el sur y pasaron por Navojoa en el libro. Sí. Pero además los citan, porque te repito, no como el caballo blanco, que debió de haber pasado, pero me acuerdo mucho de una persona que, que tú y yo quisimos mucho, que ya no está en este plano físico, y que siempre comentábamos y bromeábamos con eso, es que ni el caballo blanco pasó por Navojoa. Y tú sabes a quién me estoy refiriendo, ¿no? A las dos se nos vino a la mente tu tío, ¿no? Sí. Uno de tus tíos muy querido por Muy nosotros y por queridísimo, muchísima gente. claro. Pero cuando yo leí en serio eso, fíjate cómo te lleva a tantas cosas, ¿no? Cuando yo leí ahí de veras que pasó, que citaron a Ojoa, créeme que me acordé de él y dije, mira, le dije no a él, estos no lo hicieron como el caballo blanco. Bueno, Pati, te dije que también nos íbamos a platicar un poquito de ti. ¿Por qué de pronto Patricia Godoy Bernal decide dejarnos y dice, yo ya me voy de Hermosillo, me voy de Sonora? ¿Y cómo eliges irte a Barcelona? ¿Qué fue lo que te lleva hasta allá? Bueno, la circunstancia fue totalmente personal, o sea, yo viviendo en la Ciudad de México, conozco a mi actual pareja, a Pera Ortín, nos conocemos, nos enamoramos y Ay, el amor. el amor es Cosa tan rara. sí, y bueno, decidimos irnos juntos a Barcelona, él más bien regresar a Barcelona, él había estado una temporada trabajando en México, que es allí donde nos conocimos, periodista, él como yo, y, y decido irme. Y no me arrepiento en absoluto porque estos 8 años han sido años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento personal y profesional. Y bueno, he intentado aprovechar al máximo mi vida allá. Personalmente estar lejos siempre de tu familia y de tus amigos pues es duro, pero bueno, yo creo que en la otra parte sí vale la pena, ¿no? Ha valido muchísimo la pena. Yo soy periodista y empecé siendo periodista aquí en Hermosillo, trabajando en diversos medios locales. Y cuando decido salir de Hermosillo para irme a vivir a la Ciudad de México, pues es también es por trabajo, es porque como han hecho y seguirán haciendo y hace mucha gente, pues ¿no? Ir como buscando nuevas oportunidades y ese fue como el motivo que en primera instancia me hace llegar a la Ciudad de México y después, bueno, que me cruzo en la vida con mi actual pareja y decidimos pues construir algo y ir a vivir a Barcelona. O sea, tú hiciste el viaje al revés que los detectives. Tú Sí. de Sonora te fuiste a la Ciudad de México y de la Ciudad de México te fuiste hasta allá, ¿no? Hasta el otro. Sí. No puedo también pues desaprovechar la oportunidad de que estás aquí conmigo y platicar un poquito de tu experiencia en cuanto a la perspectiva de género que los medios de comunicación, ahorita que mencionas que has trabajado en diferentes medios y que has regresado también a impartir cursos y talleres
sobre la perspectiva de género aplicada pues en los medios de comunicación, la tan necesaria perspectiva de género. ¿Cómo te ha ido en ese manejo de esa información o ya la dejaste o tienes planes con él? No, yo sí, bien dices, el año pasado que estuve aquí en Hermosillo, aproveché para dar sí, unas pláticas con diversas periodistas y periodistas hombres también, que me sorprendió gratamente que acudieran a la plática algunos, pocos, pero que era una buena noticia, ¿no? Claro. Que ya hubiera hombres interesados en capacitarse en estos temas, que yo creo que es un asunto totalmente ineludible, porque no es posible que el periodismo se siga haciendo con la visión y con la mirada de la mitad de la sociedad, ¿no? Entonces, de lo que se trata todo esto es simplemente de concientizar, de también empezar a pensar, de hacer pensar, de reflexionar en nuestro trabajo. De cambiar el chip. De cambiar totalmente el chip. Y de también pensar qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo comunicamos aquello que queremos comunicar desde el periodismo, y hacerlo pues con una mirada inclusiva, o sea, pensando que no es lo mismo contar algo desde una perspectiva de la sociedad tal como se ha contado hasta ahora, ¿no? Desde la mirada absolutamente masculina. Y las mujeres hemos estado excluidas en ese relato histórico, sociológico, antropológico, ¿no? Entonces, y desde el periodismo hay muchísimo que se puede hacer, ¿no? O sea, mucha gente se educa, aprende leyendo los periódicos, viendo la televisión, escuchando la radio, y hay un papel importantísimo que tenemos los periodistas, los que comunicamos algo, y creo que es, bueno, fundamental, necesario que aprendamos también, ¿no? Y que renovemos también, que nos preparemos para tener una mirada más, pues digo yo, feminista, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Si me permites, vamos a leer un poquito aquí. Nos están viendo Claudia Tapia, Jesús Romero, Mujer en Bici, Irma Andreina Sánchez Villanueva nos saluda desde Xochimilco, mira, saludos. Selma Sánchez también nos está viendo, Yolanda Sánchez, Irma Godoy. Hola, excelente invitada, un beso a Pati. Y magnífico trabajo, gracias Irma, saludos. Las fotos del documental son autoría de Pati Godoy, son muy bellas, felicidades. A ver, vamos respondiendo entonces. Sí, las fotos son en parte hechas por mí y en parte por Pera Ortín. Por Pera Ortín. Sí, porque estas son otras, ¿verdad? Sí, las fotografías del libro son de Miguel Fernández de Castro, un gran fotógrafo, artista sonorense, que tiene una mirada, bueno, bellísima y yo creo que muy particular sobre los desiertos de Sonora, sobre Sonora. Sí, y además los textos que están aquí en imágenes de un desierto, sí, hay un diálogo, ¿verdad? Que está ahí. Entre Miguel y entre Pera Ortín. Okay. Digamos, entre editor y autor. Ajá, sí, pues desde qué es lo que quieres, cómo quieres, ¿no? ¿Qué te sugieren? Muchas cosas, lo podrían, sí, o sea, está muy interesante también. Muy interesante, los diálogos. Sí. Si no está el libro a la venta, en algún lugar está para consulta, ¿sí, verdad? Sí, al final del documental hay una liga y hay también una explicación de que este proyecto, como comentaba al principio, es un proyecto más global, que abarca pues el libro, y que el libro se puede comprar, si no físicamente, se puede comprar en una edición en PDF, y allí hay una liga que te lleva a la tienda donde se puede comprar, una tienda online de Altair Magazine. Okay. Betty López nos está viendo. Yolanda, saludos, Pati, te dice Yolanda Sánchez, que es Mayoli Sánchez, sí. Claro, saludos, claro. Pati, muchas felicidades por el documental, dedito arriba, muy bien. Gracias. Alberto Gutiérrez Millán y Jesús Cuevas, que nos ven desde Tijuana, muchas gracias. Silvia González, saludos, gracias Silvia. Pues aquí hay gente que nos está viendo. Les recuerdo que si no pueden ver, si no nos pueden ver ahorita en vivo por actividades que tengan ustedes que realizar,
queda el video para que puedan entrar a ponerse el sombrero también con nosotras. Y también tenemos ya canal en YouTube, así que ahí está para consulta, para que lo vean más tranquilamente. La idea de platicar con Patti, como verán, fue más que nada el contagiarles a ustedes también, que busquen el documental, que lean el libro, que lo consigan. Yo debo de darle las gracias a la persona que me lo prestó, porque ya sé, mañana mismo lo voy a regresar. Bueno, déjame nada más terminarlo, ya casi lo termino, pero le agradezco mucho a Josué Barrera. Sí, el coordinador de literatura acá en el Instituto Sonorense de Cultura, que en cuanto yo platiqué con él, le dije, es que voy a platicar con Patti Godoy de una manera desprendida, me dijo, aquí está, nada más, ya sabes, ¿no? Con B de vuelta, como se dice, ¿no? Pero muchísimas gracias a Josué por el apoyo para que yo pudiera tener en mis manos la obra de Patti Godoy. Me queda ahí otra pregunta, me puse a ver los mensajes y los comentarios, pero ahorita que me decías de tu llegada a Barcelona, ¿cómo eres recibida allá en Barcelona? ¿De qué año estamos hablando? ¿Del 2000 qué? ¿Cuando te fuiste? ¿Del 2010? Hace 8 años. Jovencita estás, más jovencita hace 8 años. ¿Cómo eres recibida allá en Barcelona con tu experiencia y todo de acá de mexicana? Sí. ¿Y cómo logras, pues, contactarte, perdón, con los medios y todo eso por allá? Pues mira, la verdad es que yo cuando llegué a España, España estaba como inmersa en una situación muy complicada y compleja. ¿No? Sí. La crisis económica estaba, digamos, ya tenía años, pero estaba saliendo a flote un poco, ¿no? Intentaron, pues, ¿no? Mantener como el relato de que allí todo iba bien, pero ya en 2010 era ya imposible. Realmente la gente estaba ya empezando a sufrir las consecuencias de manera muy dramática. Entonces llego en una época que es muy triste porque la gente la estaba pasando realmente muy mal, pero quizás esto suena mal, ¿no? Pero periodísticamente era muy interesante porque estaba, bueno, porque a mí me iba a tocar pues contar una crisis y contar sobre todo los efectos de esa crisis económica, ¿no? Es verdad que todo el mundo en esa época había muchos países que estaban, ¿no? Porque Sufriendo tú otras vas ya crisis. con una corresponsalía, para allá ver, no hemos dicho eso, que eres corresponsal, ¿sí? Sí, yo soy corresponsal de Grupo Imagen. Yo ya trabajaba desde la Ciudad de México con ellos, con este es un grupo multimedia Sí. del periódico Excelsior y en aquel momento era Cadena 3 y radio, Imagen Radio. Pues yo me voy como corresponsal y me he mantenido durante estos 8 años trabajando para ellos como corresponsal. Entonces, sí, yo desde que llego empiezo a reportear Sí, y es de esa manera que me empiezo a relacionar con el país y con esa sociedad a través del periodismo. Luego, por supuesto, que vas estableciendo relaciones personales, pero en primera instancia como mi relación fue periodística, fue empezar y además empezar porque si tú llegas y tu trabajo es otro y no es el periodismo, pues igual te enteras de lo que pasa, pero así de manera quizá más superficial o más lentamente vas entrando, ¿no? Sí, al sí. país. Pero a mí fue como de golpe. Yo tuve que entrar y entrar a fondo, a entender qué estaba pasando, cuáles eran los problemas, cómo estaba construida esa sociedad, ese Y país. analizar todo. Y saber analizar, saber leer también Y enterarnos a muchas nosotros cosas, acá. explicarlo de la manera más clara bueno, y honesta posible. Y ahí también hubo un papel fundamental de Pera, de mi pareja, que para también él ayudarme a agilizar un poco ese proceso, ¿no? De aprendizaje, de entendimiento, Sí, sí, con sí. ese... Sí, porque yo recuerdo, no sé si fue ya en las elecciones pasadas, pero que hacías también algún tipo de análisis en algunos programas, ¿no? Sí, yo siempre también he estado como muy en contacto con los medios de comunicación aquí en Sonora. Luis Alberto Medina, pues yo colaboro con Proyecto Puente de manera habitual, con Juan Carlos Zúñiga también en la radio. De vez en cuando pasa algo, pues me llaman de Telemax o de la radio con Ruiz Quirrín. Entonces yo estoy siempre muy abierta porque yo me interesa muchísimo
no perder este vínculo con los medios de comunicación y yo No, sí, encantada. mujer inteligente es, se relaciona con Luis Alberto Medina, con Juan Carlos Zúñiga, con Telemax. Bueno, y ahora puedes decir con la Alma Angelina Gutiérrez también. Angelina Gutiérrez, claro que sí, claro que sí. Fíjense que para muchos de ustedes quizá no sepan que nuestra amiga Armida Bernal, repito, mamá de Patti, en alguna ocasión nos convocó a algunas mujeres periodistas y creamos el grupo de las 13, me acuerdo, éramos 13 mujeres que estábamos, algunas, la mayoría dirigíamos nuestros propios medios, yo tenía mi revista, la revista Mujer, y otras grandes periodistas, que si bien no eran las directoras, pero grandes periodistas, pues no solamente en aquellos tiempos, sino muchas ahí están aún en los medios haciendo presencia. Y nosotras estábamos como las 13, un grupo que realmente en lo personal añoro. Ojalá que Armida de nuevo nos volviera a convocar, como hoy el reencuentro, como los, ¿qué? Las Parchís, los Timbiriche, no sé, Como ¿no? Parchís, como todo el mundo ahora, ¿no? ¿Y por qué no? Las 13 también podemos hacer un reencuentro, ¿no? Reencuentro. ¿Verdad? Pero sí, por eso le digo, ya puedes decir que también acá en Sonora estuviste con la Alma Angelina Gutiérrez. Una de las integrantes de las 13. Sí. Pero un saludo de veras a nuestro amigo Luis Alberto Medina, saludos a Juan Carlos, que hace poco estuvo en la vorágine ahí bueno, de la comunicación, ahora con las redes sociales. ¿Cómo ves, Pati, todo este movimiento de las redes sociales? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues yo creo, yo para empezar soy como muy, no sé, confío mucho en la red como una plataforma, ¿no? Porque es posible que proyectos culturales como como los Desiertos de Sonora, pues pueda llegar a un público más amplio. Ajá. Y desde ese punto de vista me parece maravilloso, ¿no? Que lo que Internet nos ofrece, ¿no? Sí. Nos conecta con el mundo, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay hasta cierto punto como una desmesura también y en el uso, Desbocamiento de en el pronto. uso bueno, pues no sé, de nuestro yo digital, ¿no? Porque luego hay gente que es de una manera en el mundo digital que no es en el mundo real, ¿no? Ajá. Es decir, un desdoblamiento ahí en el mundo virtual y luego, y eso, no sé, me parece por lo menos extraño, ¿no? Y que hay como si hubiera carta blanca para poder decir y hacer lo que te venga, Es que ¿no? no deja de ser una puerta, ¿no? Una puerta que abres y siempre que tú abres una puerta, pues no sabes bien qué es lo que vas a encontrar. Sí, se allá pueden colar cosas, y o sea, entrar. claro, Sí. puede haber cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas, ¿no? Yo Sí. creo que tenemos también que ser como muy responsables en el uso de las redes, de nuestras propias redes personales. Ahora pues nos llega un montón de información de qué pasa con todos nuestros datos, con nuestra privacidad. O sea, yo creo que sí tenemos que ser más cautelosos de qué hacemos, qué puertas abrimos, ¿no? También a las grandes empresas que controlan todo el negocio de las redes, ¿no? Y sobre todo que de pronto, como dices tú, o como dicen los famosos memes, pero es cierto, si por ejemplo es la época, vamos a suponer, de la entrega de los premios de los Óscares, vamos a poner un ejemplo, como dicen los memes, en 3, 2, 1, todo mundo es cinéfilo, ¿no? Sí. O sea, todo mundo. O que ahorita, por ejemplo, en las elecciones, en 3, 2, 1, todo mundo es encuestador. Sí, sí, O sea, sí. de pronto todos están convertidos en líderes de opinión, ¿qué nos está pasando, no? Y ahora con el mundial en 3, 2, 1, todo el mundo será Todo director mundo técnico, así, entrenador, todo el mundo sí. sabrá de, ¿no? Y todos odiamos a Luisito Rey. Ah, eso era otra cosa, perdón. Sí, Eso sí, era otra sí. cosa. Pero sí, además, Pero- no estoy viendo la serie, pero ya me enteré, o sea, yo ya solo con los memes ya me enteré de todo. Claro que sí, claro que sí. Y como dicen, ¿no? Por ahí uno que nos llegó en la misma fecha, creo, ¿no? Nos vamos a enterar el mismo día quién va a ser el próximo presidente de México, cuál es el otro, algo del mundial, inicia el mundial y
quién, y qué pasó con lo de Luis Miguel y la mamá y no sé qué, o sea, que aguante nosotros, porque en un mismo día vamos a tener demasiadas emociones en un mismo día, ¿no? sí, así es. Bueno, vamos a ver quién más está comunicando acá. ¿Dónde nos quedamos? Dice, bueno, aquí ya nos pusieron el documental, lo pueden ver en www.Los Desiertos de Sonora. Además, ahí mismo pueden encontrar la compra en línea del libro. Sí, así es. Bueno, pues ¿cómo andamos de tiempo? Creo que estamos ya cumpliendo. Les invito nuevamente a que si no nos vieron ahorita en vivo, aparte de lo que se perdieron, pero la frescura de lo vivo, pero ahí nos pueden ver, ahí queda el video, ustedes entran a Ponte el Sombrero HMO, porque de pronto, Pati, cuando pensamos en el nombre, que bueno, me decían, es que de qué otro modo se puede llamar, Ponte el Sombrero con Alma Angelina, ¿no? Ya tengo, ¿qué dijimos? 18 años utilizando el sombrero en unas elecciones, precisamente en el 2000, fue cuando empecé a ponerme el sombrero, y pero también hay Ponte el Sombrero de, creo que es unas cumbias, unas salsas, unos raps, unos hip hop, no sé qué, y luego hay otros, hay videos medio candentes, no soy yo, no soy esos no. Aquí lo candente es nada más la plática que tenemos con la gente, el clima, ¿cómo te está afectando el clima, Pati? ¿No lo habías olvidado? No, no, es que esto no se olvida. Yo creo Lo traemos en el código sí, genético. totalmente, pero yo no lo he sentido tan, digamos, tan mal porque como he estado tanto tiempo y normalmente cuando vengo en época de invierno, entre comillas, ¿no? Que ya sabemos Sí. que es el invierno en Sonora. Entonces tenía muchos años sin sentir como esta intensidad y así que no sé, lo he llevado como con bastante tranquilidad y bastante bien. Me quedan unas semanas por delante, ya veremos al final cómo termino, ¿eh? Sí, pero... Y además has estado muy apapachada, ¿no? Te he visto muy apapachada, a todos nos ha dado mucho gusto y mucho orgullo, por supuesto, que la Pati Godoy, aquí está la Pati Godoy, pues, porque acá ya sabes, ¿no? El A por delante, ¿no? De todos los nombres. Cuando estudié psicología allá en la Ciudad de México, en la UNAM, me pongo de pie cuando digo UNAM, tenía yo una maestra que en honor a ella, inclusive una de mis hijas lleva su nombre, Selma, y siempre me decía, porque en mis vacaciones o en mis viajes de regreso, después de vacaciones, llevaba yo los periódicos de la ciudad para enterarme de todo, y alguna vez ella leyó un periódico que era El Informador del Mayo, allá en Navojoa, y le llamaba mucho la atención y me decía, oye, allá en tu tierra, ¿cómo les gusta para empezar el diminutivo, no? Siempre era, me acuerdo mucho que decía Cuquita, Almita, Teresita, Ramoncita, mucho el diminutivo. Y además el la, o sea, ¿no? El baby shower de la fulanita de tal, ¿no? Entonces aquí nos dio mucho gusto que la Pati Godoy esté aquí con nosotros, mucho orgullo, de veras, te felicito, me ha encantado que estés aquí platicando en esta charla tan desparpajada que hemos tenido y ojalá que hayamos cumplido con el objetivo y de que después de esto la gente se interese por conseguir el libro de Los Desiertos de Sonora. Yo invito, por ejemplo, a nuestro amigo, a los cronistas municipales, tanto de aquí de Hermosillo, a Nacho Lagarda, al cronista municipal de Álamos, que son dos personas que ya han estado aquí también con nosotros, para que se den a la tarea de leer el libro. A la gente de la Sociedad Sonorense de Historia también les invito a leer Los Desiertos de Sonora. Después de todo, don Julio Montané, pues también integrante de la sociedad, ¿verdad? Sí. Pues yo espero también, bueno, agradecerte por supuesto por la invitación. Ha sido una charla bastante agradable. Sí, gracias. Y yo espero también que poder, pues eso, contagiar con este proyecto, con Los Desiertos de Sonora, el libro y el documental, pues ese cariño y ese amor por mi tierra, por Sonora. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya estoy dudando, a ver, allá la gente que está allá en producción, de si les brillan los ojos realmente por el entusiasmo o si son las lámparas que tenemos, pero a mí me encanta que la gente que se sienta aquí a mi derecha a platicar conmigo tiene un brillo especial cuando hablan de lo que nos vienen a platicar.
Yo le veo a Pati un brillo muy especial y sé que es por la obra que está haciendo. Saludos a toda la gente que nos vio. Y de nuevo, muchas gracias. Saludos a Armida Bernal, por supuesto, a tus hermanas. Y también por acá mencionan, por ahí en algún párrafo, a nuestro amigo Imanol. Así que, Imanol, tienes que leer lo que se dice aquí de ti. Muchas gracias. Gracias también al Instituto Sonorense de Cultura por facilitarme la obra para esta plática. Creo que ya ha quedado. ¿Sí? Ok, muy bien. Hasta pronto. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.